Ya hemos dicho que el español en general pues tiene 5 vocales, lo que de toda la vida se ha dicho a, e, i, o, u, que realmente se debe decir i, e, a, o, u. Bueno, entonces esto es la mayoría me refiero al 99,9999% de las variedades del español tienen 5 fonemas vocálicos. Sin embargo, hay algunas variedades que desarrollan contrastes de mayor o menor apertura de una misma vocal. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Granada, aquí en España, pues bueno, eso lo veremos más, con más detalle cuando llegue el momento, pero es muy curioso porque en Granada hay una variedad de la E más abierta y otra más cerrada, y de la O más abierta y más cerrada. Entonces, dependiendo de la apertura de la E y de la O, un sustantivo o un adjetivo será singular o plural, porque en Granada pues la S final se aspira, entonces, se aspira o directamente desaparece. Entonces no es la S la que marca el plural, sino que lo que marca el plural es la mayor o menor apertura de la E, de la O, de hecho también de la A. Insisto, eso lo veremos cuando llegue el momento, la verdad es muy curioso. Pero con lo que de momento nos tenemos que quedar es eso, en español 5 vocales, A, E, I, O, U. Las vocales, como ya hemos mencionado también, tienen escasas variantes alofónicas y además son de escaso, por no decir de nulo interés, y además estas variantes alofónicas no son sistemáticas entre las distintas variedades del español, y de hecho no son sistemáticas ni siquiera dentro del mismo hablante, ¿no? Entonces, incluso la bibliografía suele decir esto, ¿no? Sin más tapujos dicen que las variantes alofónicas no tienen mayor relevancia en el español, así que insisto, no los vamos a ver, no vamos a contar nada más sobre los alófonos de las vocales en español. También hemos dicho que la cantidad vocálica, es decir, cuánto dura una vocal, si es más breve o es más larga, esto no es fonológico en español, es decir, en español no hay palabras que se distingan dependiendo de si una vocal es más larga o más corta. Entonces nosotros por defecto, los fonetistas consideran que por defecto las vocales en español son breves todas. Y por último tenemos que mencionar que, por ejemplo, en idiomas como el inglés o las lenguas germánicas en general, y luego también en catalán se habla de, en catalán la llaman la vocal neutra, en español y en la lingüística en general esto se llama schwa, que es una vocal totalmente neutra, como indica su nombre en catalán, que quiere decir que no tiene ningún timbre concreto, es decir, no es ni A, ni E, ni U, ni nada de nada, ¿no? Entonces, en español hay veces que efectivamente hay algunas vocales, si nuestra pronunciación es muy rápida o muy relajada, hay algunas vocales que no son ninguna realmente, ¿no? Entonces, objetivamente hay veces que se trata de una schwa, pero en español en general no parece pertinente hablar de schwa, por lo cual nosotros tampoco vamos a considerar este sonido. Entonces, aquí tenemos el trapecio de las vocales en español. Vemos que es bastante fácil, ¿no? Como hemos dicho, A, E, I, O, U. Como dijimos además en el curso de Lingüística General, lo normal es que las lenguas distribuyan todos sus fonemas vocálicos lo más separados posibles. Esto es, lógicamente, para que haya una mayor distinción entre las vocales y no se confundan. Entonces, vemos que efectivamente aquí el español, que solo tiene 5 fonemas vocálicos, distribuye las 5 vocales lo más lejos posible las unas de las otras, y por eso tenemos la I en una esquina, la U en otra esquina, luego tenemos la A, en lo que, si cogemos el triángulo famoso que se enseña en la escuela, la A más o menos estaría en este ángulo del triángulo, y luego la E está más o menos a medio camino entre la I y la A, y la U está a medio camino entre la A y la U. Y solo por mencionarlo, por curiosidad, si tuviéramos que hablar de la schwa, es decir, de esta vocal que realmente no tiene ningún timbre, estaría exactamente en el centro del trapecio. Es decir, eso lo que indica es que efectivamente no tiene ningún timbre concreto.